entre las condiciones que existen en los donantes pediátricos. Frente a la implicancia legal, la tuición depende de terceros. Sin embargo, esto no significa que el niño esté limitado a expresar sus sentimientos y opiniones frente a temas de donación. Ahora bien, toda decisión debe ser autorizada por una figura legal, ya sea padres o tutores. En caso que no existan padres presentes al momento de la donación, esta figura debe ser regularizada y ser respaldada con un documento legal que sí lo acredite. Frente a las implicancias emocionales, la comunicación de muerte en pediatría tiene una implicancia emocional adicional, que es agravada por la edad de los niños y niñas y por la sensación de desajuste dentro del ciclo vital que provoca la pérdida en las familias y en el equipo de salud. Se ahondará este aspecto en la próxima diapositiva. Frente a la resistencia a la muerte, el contexto familiar es muy importante. Las expectativas previas en torno al nacimiento del niño, expectativas de futuro, si es hijo único o tiene más hermanos, son características que modulan la resistencia a la muerte. Desde ahí, siempre es bueno considerar a otros familiares significativos dentro del proceso. Los niños, al ser sujetos de cuidado, tienen en su entorno más figuras significativas que puedan facilitar o entorpecer el proceso de donación. Es importante identificarlos y actuar de acuerdo a estrategias según la dinámica familiar. Nuestra sociedad como tal no está preparada para la muerte. A diferencia de otras culturas que ya han incorporado este proceso como natural y esperado, en Chile aún es un tema complejo de tratar, un tabú, y del cual se está comenzando a hablar más abiertamente. De allí que existen mitos y factores que dificultan el proceso de donación, especialmente en pediatría. Frente al equipo de salud, la formación de los equipos de salud desde sus inicios está enfocado en salvar vidas. Actualmente se está reincorporando el concepto del buen morir, cuando ya los esfuerzos por preservar la vida traspasan límites de aspectos bioéticos, como el ensañamiento terapéutico. Aprender a dejar partir es una gran tarea en desarrollo. En relación a los objetivos clínicos de la mantención de los pacientes pediátricos, una adecuada perfusión de los órganos y tejidos permite la viabilidad para el trasplante en los receptores que los están esperando. En el ámbito pediátrico existen algunas diferencias, como podemos ver en la tabla. Es importante señalar que frente a la oxigenoterapia, la presión de oxígeno en aquellos pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas o con antecedentes de enfermedad crónica respiratoria debe ser basada en la situación habitual del paciente. Es importante que para un adecuado soporte metabólico, el control de laboratorio sea mínimo cada 6 horas o dependiendo del compromiso hemodinámico. Según la tabla descrita en la diapositiva, los parámetros hemodinámicos varían con la edad en concepto de percentiles. Cualquier rango fuera de estos percentiles es considerado anormal, por lo que se debe optimizar el manejo con drogas vasoactivas o volumen según corresponda. Si se requiere el uso de drogas vasoactivas, se debe utilizar la dosis más baja posible. Es importante señalar que esta tabla es una referencia. En relación al soporte hemodinámico, la administración del volumen tiene que ser calculado en base a la superficie corporal. Un exceso de volumen administrado puede ser completamente perjudicial, ya que puede afectar la perfusión de los órganos y tejidos, generando sobrecarga a nivel cardíaco y produciendo inestabilidad hemodinámica. Para el cálculo de la superficie corporal, se debe considerar el peso real, no estimado,
y además tener en cuenta cuáles son las patologías de base que podría tener el posible donante, ya sea cardiópata o con insuficiencia renal, ya que estos deben recibir volumen restrictivo. El equilibrio debe existir entre presión arterial, administración de volumen y diuresis. Recordemos que diabetes insípida es la enfermedad producida por la falta absoluta o relativa de la secreción o la acción de la hormona antidiurética, con la consecuente poliuria por eliminación de un gran volumen de orina diluida. Existen varios mitos en relación al donante pediátrico. Los órganos son muy pequeños, solo se pueden trasplantar a niños. En realidad esto no es así. Existe una lista única entre adultos y niños que está priorizada según la condición clínica para respetar el principio de equidad en todos los pacientes que lo necesiten. Los receptores en lista de espera pueden ser compatibles por peso o talla. Así también existe la posibilidad de donación en bloque en el caso del trasplante renal. Va a ser tratado un poquito más adelante. Por otro lado, los órganos de niño van para los hijos de millonarios. Esto es falso. Independientemente del sistema previsional, todos los pacientes se encuentran dentro de la misma lista de espera. O por otro lado, hay quienes piensan, los padres no van a querer donar. Pero no podemos predecir la intención de donación de la familia antes de establecer siquiera un diálogo en relación a este tema. Suponer que va a haber una negativa predispone a que esto sea así, por lo que debemos dar un enfoque positivo al proceso y ayudar a esta familia a resignificar la muerte del niño y dar un sentido que les pueda ayudar en su proceso del duelo. La donación en menores de 18 años solo puede ser autorizada por los padres o tutores legales. En el caso de los padres, se recomienda verificar con un certificado de nacimiento la autenticidad del vínculo. En caso de los tutores legales, deben presentar un documento que acredite la asignación del cuidado personal del menor. El rango entre 15 hasta los 17 años, 11 meses y 29 días, si bien no es considerado pediátrico en formalidad, y por lo general son pacientes con manejos en unidades de adulto, la comunicación de donación se debe tratar como si fuese un pediátrico, es decir, con la autorización expresa de los padres o tutores legales. La comunicación debe ser un proceso humanizado, en un espacio tranquilo y de respeto a la situación que está viviendo la familia. Es importante considerar a todos los actores de la familia o el grupo significativo cercano, validar sus emociones y orientar hacia una resignificación de la muerte a través del acto de la donación. Se debe considerar que los niños y niñas mayores de 11 años ya tienen el desarrollo cognitivo suficiente para comprender y expresar su voluntad en relación a la donación. Lo que se puede indagar con la familia para ver si existió alguna expresión al respecto. Sin embargo, el énfasis debe estar dispuesto en consultar la voluntad o el deseo del niño ante la donación, independientemente de la edad.